sobrenatural, sin duda alguna. El título de la enseñanza de esta mañana es: el amor inquebrantable de Dios se agradece cuando vivimos en santidad. Yo lo anuncié el domingo pasado que vamos a compartir sobre la santidad. Los temas que hemos estado desarrollando en todas nuestras reuniones no han sido temas que pudiésemos definirlos como una charla motivacional, sino que lo hemos abordado desde una perspectiva de ser confrontados por Dios. ¿Y por qué ser confrontados por Dios? Porque en términos muy concretos, en nuestra relación personal con Dios, que trae provisión financiera, que trae abundancia, que trae protección, que trae todo aquello que nos pudiese hacer falta, sino que también debe traer algo que confronte nuestras conductas. Y yo me alegro cuando Dios provee, pero más me alegro cuando Él me confronta. Porque la provisión puede durar un breve momento y ser motivo de alegría, pero la confrontación produce cambios desde ahora en adelante. Entonces hemos hablado sobre Oseas y sobre Gomer, su esposa. Hemos hablado de que Oseas es tipo de Cristo y Gomer es tipo de la iglesia. Hablamos de la infidelidad, de que Dios le dice a Oseas que vaya y tome una mujer que en el tiempo se prostituyó y que fue una prostitución pública, porque ella al final todos sabían que dentro de ese poblado, de ese lugar, ella tenía fama de prostituta. Pero siempre hay un mensaje de Dios a Oseas de ir a buscarla, de llamarla, de volver a tenerla en su casa. Ella va y se pierde y se involucra con hombres, pero él va y la va a buscar. Y en eso él quiere plasmar la relación de Dios con Israel, hablando en términos políticos, una nación muy, muy porfiada. Pero al mismo tiempo, en Hebreos, el autor de Hebreos hace mención de Oseas y Gomer, de la infidelidad de Israel, pero ya mirándola desde la iglesia, como la esposa, como la novia, como es la iglesia, la esposa de Jesús, la novia de Jesús. Y entonces trasladamos este concepto de infidelidad plasmada en el libro de Oseas, en una relación conyugal entre Oseas y Gomer. Plasmamos esta relación infiel entre Cristo y nosotros, la iglesia. Y eso nos llevó a un punto de ser confrontados, porque aparentemente nosotros pudiésemos creer y estar convencidos de que estamos haciendo las cosas bien, pero quizás estamos siendo infieles con Dios. En nuestra manera de hablar, en los chistes en doble sentido, en ver lo que no debemos ver, en participar de conversaciones que no le agregan valor a nadie, en andar en el filo entre lo que es justo y lo que es injusto, en hacer algo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Y aparentemente nosotros podemos decir y sentir que tengo una linda relación con Dios, pero hay algo que no estoy haciendo bien, y ese algo que yo no estoy haciendo bien, literalmente a mí me pone en una condición de infidelidad con Dios. Y esta es una charla o una prédica que no es grata, porque nos confronta. Alguien pudiese pensar y decir: no, el pastor pega puros palos nomás, así que yo no voy más a esa iglesia. Y es legítimo. Pero lo que yo he visto en mi propia vida es que todas las confrontaciones que Dios ha hecho conmigo siempre han buscado mi bien. Nunca humillarme, nunca llenarme de culpa, nunca hacerme sentir lo más bajo, sino que siempre buscando en mí un cambio conductual.
Ahora, toda esta historia tiene que ver con lo que estamos declarando. Un avivamiento con entendimiento, llevándonos el Señor a la intercesión, al lugar secreto, para que exista una transformación en nosotros. ¿Está escuchando, verdad? Tenemos la firme convicción de lo que estamos haciendo. Entendemos del Señor que este ciclo de enseñanzas apuntan a resolver en el corazón nuestra identidad de hijos y por ende nuestra nueva vida en Cristo. Hablamos de avivamiento con entendimiento, que es intercesión para transformación, porque nos esforzamos en vivir la manifestación del reino en medio nuestro. Amén. Miren, Jesús, Él fue autor de nuestra eterna salvación. ¿Amén o no amén? En Él somos salvos. Pero su mensaje no fue precisamente de salvación. Su mensaje fue de reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de Dios es transformación. Porque es bajar lo que está sucediendo en los cielos a la tierra. Donde hubo injusticia, ahora hay justicia. Donde hubo enfermedad, ahora hay sanidad. Donde hubo pobreza, ahora hay miseria. Donde hubo escasez, ahora es abundante. Porque en el reino de Dios no hay miseria, no hay enfermedad, no hay injusticia, no hay inequidad. Él trajo el reino de Dios. Él era el rey del reino. Él provocó una transformación mientras los judíos y los religiosos de la época veían en él a alguien que se atribuía la condición de ser Dios y por eso lo terminaron crucificando. Otra parte pensaban en él en un libertador. Pero su mensaje tenía que ver con transformación. Por eso que tú y yo no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hemos hecho toda la vida, llorando a Dios desesperadamente si mantenemos nuestras malas conductas. Porque es transformación. Inspiramos la palabra en la vida de Oseas y su esposa Gomer, como para plasmar la realidad de nuestra vida espiritual, como la novia, la esposa, la iglesia amada, que debe ser fiel. Necesitamos caminar buscando lo que agrade a los ojos de Dios. Estas palabras nos llevan a un nuevo tiempo lleno de santidad y consagración. Sin duda, estas cosas las escribí, pero prefiero leerlas porque encierran la idea de una manera mejor. Sin duda alguna que una vida de intimidad con Dios es el camino que poderosamente nos va a llevar a vivir un mover de su Espíritu Santo de una manera integral. El llamado de Dios a la santidad ha sido desde la eternidad. El llamado de Dios para esta enseñanza de hoy día tiene que ver con santidad. Y santidad significa consagrado, apartado, pureza. Pureza. Que hablan nuestros labios, que ven nuestros ojos, que escuchan nuestros oídos. ¿Con quién me estoy relacionando? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tienes a alguien a tu lado que es tóxico, sácalo o que el Señor lo ilumine o que el Señor lo elimine. Pero si tú tienes a alguien tóxico a tu lado, no está agregando valor. Pureza, apartado, consagrado. Por eso es que esta palabra es incómoda. ¿Qué está agregando valor a tu vida? La santidad es una expresión concreta de la voluntad de Dios para que vivamos nuestra existencia conforme el anhelo y el diseño de Dios para nuestra vida. ¿Quién cree que Dios nos diseñó para algo bueno? La palabra dice que Él participó en el vientre de nuestra mamá formando nuestro ser. ¿Sí o no? Él dice que Él estaba diseñando nuestros días sin que aún no existía ninguno de ellos. Eso dice el Salmo, que Él diseñó nuestros días cuando ninguno de ellos existía. Se condoreó el Señor conociendo al
al boca floja, por decir algo. ¿Se condurió el Señor porque me hizo amigo de alguien que no agrega valor a mi vida? No. Él diseñó tus días. Pero es tu opción elegir caminar en santidad. Es nuestra opción querer ser consagrados para Dios. Es nuestra opción querer vivir apartados para Dios. Es nuestra opción querer vivir en pureza para Dios. Y alguien podrá decir, sí, pero eso es retrógrado. Eso era en los años suyos, pastor. No. Mayormente en estos años. Porque mientras abunde el pecado, ¿qué dice la palabra? Sobreabundará la gracia. Amén. Hay un texto aquí en la palabra que dice, la intimidad con Dios se expresa en santidad a Dios. Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Todo lo que declaramos en palabra es como un río de Dios con agua limpia que nos lava. Lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo. Para Él presentarse la iglesia a sí mismo. ¿Me entiende? Todas estas prédicas tienen que ver con el anhelo del corazón de Jesús, de presentar esta casa a sí mismo, presentándose a sí mismo esta congregación, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Oh, ¿qué hice acá, Señor? Ahí está. Casi llamo a mi nieto. Aleluya. De que los nietos saben más que los abuelos, temas de computador. La santidad es nuestra respuesta a la revelación de quién es el esposo. ¿Escuchó eso? La santidad es nuestra respuesta a la revelación de quién es el esposo, de quién es el amado, de quién es el novio. Escúchelo bien. Mi santidad es mi respuesta a Jesús, a Él. Yo me santifico por Él, porque hago lo que a Él le agrada, porque quiero hacer lo que a Él le cause placer. Quiero hacer aquello que le voy a robar una sonrisa. Yo quiero alegrar su corazón. La santidad necesariamente debe ser para nosotros simplemente el camino por el cual tengamos una relación de intimidad con Dios al nivel de que Él conceda todas las peticiones de mi corazón. Pero no es de otra manera. Una iglesia radiante, y de eso estoy seguro, que puras mujeres lindas llegaron. ¿Y dónde están los hombres? Ahí está. Bueno, miren, si usted no puede, yo lo represento. Una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Estas prédicas no son populistas. Nos confrontan. ¿Qué mueve mi corazón para no pecar en contra de Jesús? ¿Qué mueve mi corazón para no decir groserías ni chistes en doble sentido? ¿Qué mueve mi corazón para no mirar aquello que no debo ver, ni conversar aquello que no debo hablar? ¿Conozco a Cristo realmente para tener temor reverente hacia su existencia? ¿Conozco a Cristo realmente para tener temor reverente hacia su existencia y hacia el regalo que puso en mi corazón, su Espíritu Santo?
lo podemos entristecer, contristar, resistir, hasta lo podemos apagar por nuestras malas conductas. Nuestra respuesta de anhelar vivir en santidad dependerá de cuánto conozco el corazón de Jesús, de cuánto conozco a Jesús, quien estuvo dispuesto a dejarlo todo para descender a la tierra y extender su amor inquebrantable para que a través de su sacrificio vivo yo pueda transformarme en su esposa, su novia, su amada. Y espero que el texto que vamos a leer nos ayude a comprender que tú y yo no podemos seguir teniendo conductas que no son correctas. Amén. La palabra dice en Colosenses 1, 15 y 16, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. El primogénito sobre toda creación. Fue el primero en todo. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Necesitamos revelación. Necesito que aquello que está oculto a mis ojos, que es un misterio, que aún no lo logro ver, necesito que Dios me abra mis ojos para ver. Necesito que Él pueda correr las cortinas de mis ojos para darme cuenta que Jesús, el amado, el que demanda santidad, yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados. El amado de nuestra vida es la fiel imagen del Dios invisible. Vemos a Jesús y vemos al Padre. Felipe le dijo, muéstranos al Padre, y Jesús le respondió, Felipe, tanto tiempo estoy contigo y todavía no sabes que soy en el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Él es la imagen del Dios invisible que inspira mi corazón para vivir en santidad. ¿Qué cosa promueve o qué cosa mueve mi corazón para dejar de hacer aquello que no me agrega valor a mi vida? Estamos anhelando un avivamiento. ¿Amén o no amén? Estamos anhelando un avivamiento con entendimiento. Estamos caminando en el entendimiento para que el avivamiento que sí va a llegar en el nombre de Jesús, seamos capaces de guardarlo como el mayor de todos los tesoros. Nosotros mandamos a nuestro hijo Enoga a Estados Unidos. Llega ahora en mayo. Voy a llorar cuando lo vea ese cabro pesado. Lo mandamos allá a Bethel. ¿Por qué él quería ir a Bethel? Porque Bethel vive en un avivamiento hace más de 50 años. Milagros, prodigios, sanidades, resurrecciones, prodigios sobrenaturales, provisión sobrenatural. Algo fuera de lo común. Y yo no lo mandamos allá para que Él venga acá y nos diga qué hay que hacer acá para que ocurra lo que está ocurriendo allá, ocurra acá. Esa no es la motivación. Lo mandamos allá para que Él tenga una mirada y para que cuando llegue acá, Él sea parte de aquellos que van a cuidar el mover del Espíritu Santo, que ya está en medio de nosotros. Pero que no es pleno porque necesitamos predicaciones como esta. Hay algo que usted debe saber. Mi esposita y yo, desde que nos conocemos, cuando la vi subir por las calles, lo he contado muchas veces ya, pero tenía una polera rosada, tenía una falda de mezclilla, tenía una cosita blanca acá, tenía zapatos rosados. Era así, mi amor, tú lo sabes.
Miren, queridos, por favor, escúchenme. Desde que nos conocemos y desde que hemos trabajado enseñando la palabra, nunca han sido cosas al voleo, jamás al voleo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que esto tiene un hilo, esto tiene una razón, aquí hay un camino. Yo trato de bajar la señal para que lo que enseñe tenga que ver con lo que Él está haciendo. Porque si Él está enseñando de manzana, no voy a salir yo hablando de plátano, no sé. Porque yo entiendo que hay un propósito, aquí hay un diseño, aquí hay un hilo conductor, aquí hay una voluntad explícita de Dios. Yo no podría comprender todo lo que hemos podido tener para su gloria durante todos estos años si no tenga que ver con algo que viene. Y Dios va a hacer algo en esta casa. Mire, hicimos esas galerías y las vamos a llenar en el nombre de Jesús. Vamos a vivir cosas que nunca antes hemos vivido. Yo se los doy firmado en el nombre de Jesús. Vamos a tener filas de personas queriendo orar por ellos, por sanidad en el nombre de Jesús. Yo no mostré un video hoy día por causa del tiempo, pero una mujer que vino a una de nuestras reuniones cuando estaba el campamento de jóvenes, su esposo tuvo una falla sistémica completa, cerebro, cuerpo, habla, todo. Estaba el hombre, fotos, el hombre cómo estaba. Y una mujer vino acá y oró por ella y ella recibió sanidad para su marido. Volvió a la casa y su hombre estaba mejorando. Una enfermedad que lo tenía postrado en cama, torcido en la cama, no duró más allá de 3-4 semanas hasta que Dios lo levantó. Fue un milagro. Pero yo tengo que tener revelación. Él es la imagen. Mi novio, mi esposo, bíblicamente hablando, nosotros en la iglesia, Él es la imagen del Dios invisible. Tengo que tener revelación que el Dios en quien yo creo es un Dios soberano. Es el primogénito de toda la creación. Porque por medio de Él, por medio de Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Yo necesito abrir mis ojos para darme cuenta que la demanda de Dios para nosotros es la santidad, vivir apartado, vivir consagrados, caminar en pureza. Basta ya de sincretismo religioso, basta ya de ambigüedad. O somos o no somos, o chicha o limonada. Pero no podemos ser la mitad entre tongo y los vilos. El verso siguiente dice: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para ser en todo el primero. Él es anterior que todas las cosas. ¿Qué necesitamos saber para elegir caminar conforme al corazón de Dios? Interesante. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando yo era chico, mi papá era o un grito o una mirada. Y no estoy traumado por eso. Mi hermano Manuel y yo fuimos los únicos que no les llegó correazo en el poto. A mi hermano, todos los demás les llegó. Eso sí que era porfiado. Pero era autoridad. No, es no. No, pero es que no. Y se acabó. Ya no había más que discutir. Autoridad. ¿Qué autoridad es Jesús para nosotros? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la máxima autoridad en esta sala. Amén o no amén. Es la máxima autoridad en esta sala. Yo no puedo andar coqueteando, no puedo prostituirme. No puedo ser de dos aguas. No puedo ser ambiguo. Él es la cabeza. Si Él demanda santidad, ¿quién soy yo para seguir teniendo
relaciones que no agregan valor a mi vida? ¿Quién soy yo para cuestionar lo que Él dice? Sé santo como yo soy santo. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Necesitamos revelación. Porque Dios, a quien nadie ha visto, pero que Jesús lo vino a dar a conocer. El Dios, el otro día estaba viendo una imagen del cielo, las estrellas, 35.000 galaxias, creo algo así, 1 billón de estrellas y nosotros un punto azul en toda esa locura. Si Él creó todas las cosas, si Dios creó todas las cosas, si Él mismo participó en el vientre de mi mamá, si Él diseñó mis días uno por uno, si a Dios le agradó habitar en Cristo para mostrar su corazón a la humanidad, si ese amor que mostró en Cristo lo llevó incluso a llevarlo a la cruz para terminar con el sacrificio una vez al año de un cordero pascual, para que Él sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que de una vez y para siempre tengamos ese perdón eterno de Dios. Y Él resolvió en su corazón, el Padre, habitar en Él y sembrarlo en la tierra y exponerlo a su propia humanidad y exponerlo a la tentación y exponerlo a todo. Si el Padre resolvió eso para que tú estuvieras sentado hoy día en esta sala, la pregunta es, ¿qué más me puede mover para dejar de hacer aquello que no está bien? O sea, si esto no tiene sentido para mí, si Jesús vino a reconciliar todas las cosas y lo hizo estableciendo una paz entre Él y nosotros, pero no una paz empírica, una paz concreta, tan concreta como haber derramado su sangre en la cruz y pagar Él el precio de nuestros pecados. Yo sé que esto es parte de la fe cristiana, o sea, pero la pregunta es hasta qué punto esto que es la fe cristiana que sostenemos mueve mi corazón. ¿Hasta qué punto mueve mi vida? La santidad es una demanda que no tiene tonos ni matices. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Quiero llegar a un punto. Enseguida agrega la palabra en Colosenses. En otro tiempo, dice Colosenses, después de haber hablado de la supremacía de Cristo, después de haber exaltado a Jesús, después de habernos mostrado que el autor de nuestra eterna salvación es Dios, es la cabeza de la iglesia, murió en una cruz, vino a reconciliarnos, después de plasmar en unos breves minutos, no sé cuánto tiempo me tomé para leer Colosenses hasta el verso 20, pero fue una manera gráfica de darnos cuenta que quien nos está llamando a la santidad es alguien que es superior a todo lo que podamos imaginar. Lo que Él demanda de nosotros no es un juego, no es una moda, no es una motivación de su corazón, es algo que viene de su corazón. Pero miren lo que dice ahora. En otro tiempo, ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿A fin de qué? Dice, en otro tiempo, antes, está escuchando, antes, cuando no conocíamos a Cristo, a ver, es duro esto,
Es duro para mí. Antes, cuando yo no conocía a Cristo, entiendo que por mis actitudes y malas acciones, yo estaba alejado de Dios y era su enemigo. Pero ahora, ahora, hoy día, en este tiempo, en este momento, en esta sala, ahora, dice la palabra, pero ahora. Antes, ok, ya está bien. No conocías de Dios, no tenías idea quién era Él, hiciste cosas incorrectas, hiciste lo malo, lo feo, todas las explicaciones del mundo. Todas las que quieran. Pero esa era antes. El antes no puede ser el ahora, ¿me entiendes? Porque ahora tenemos a Cristo, ¿me entiendes? Ahora tenemos a Jesús sabiendo que Él murió en una cruz. No puedo vivir como antes. Tengo que vivir como ahora. Porque antes vivía perdido, extraviado. Porque no tenía idea de lo que hacía. Porque era, no sé, pero un rufián. Eso como decía un profesor en la universidad. Llegaba medio copeteado, era almirante de la Armada. Benavides, vivió Benavides. Llegaba olor a whisky. Y nos hacía una clase de navegación costera. Y decía, rufianes. Todos unos rufianes. En esto gobierno militar, o sea. Me acordé. Pero éramos rufianes. Éramos rufianes. Éramos enemigos de Dios. Hacíamos lo que queríamos. Nadie nos mandaba. No le rendíamos cuenta a nadie. Me daba lo mismo lo que otros opinaban de mí. Era un rufián. Pero ahora, ¿me está escuchando? Pero ahora, yo no puedo vivir como un rufián ahora que conocí a Jesús. Yo no puedo seguir viviendo igual como vivía hace años atrás. Yo tengo que cambiar, no puedo seguir viviendo así. No es tolerable, no, perdóname querido, pero no es tolerable. Pero ahora dice, a fin de presentar los santos, intachables e irreprensibles delante de Él, escuche lo que dice, los ha reconciliado en su cuerpo mortal mediante su muerte. ¿Qué significa la muerte de Jesús para nosotros? ¿Qué valor tiene la sangre de Jesús derramada en la cruz para nosotros? ¿Hasta qué punto la muerte de Jesús es significativa para mi vida? ¿Qué cosa tiene que hacer Dios para sacarme de los otros tiempos y traerme ahora? La iglesia nació en un avivamiento. Vino del cielo un viento recio que sopló y estremeció los pilares de la casa. Lenguas fueron repartidas como de fuego. Y todos oraban y clamaban, saltaban y gritaban. Los que pasaban por fuera miraban para adentro y decían, están todos cocidos, borrachos. Pero días después Pedro se manda la primera prédica, 5.000 de un viaje al tiro. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Compartían el pan, los alimentos, todos juntos. Vendían sus propiedades y las traían y todos vivían en comunidad. La iglesia se expandió hasta el día de hoy. Un puñado de 12 hombres, unos 70 y luego unos 120. Luego el día del Pentecostés. Y el cristianismo que nace en un hombre con 12 muchachos se transforma en la religión más grande que existe en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. El cristianismo es la religión más grande y masiva en la historia de toda la humanidad. Pero tú y yo no nos podemos quedar en la historia de la religión. Cristo está aquí en medio de nuestro, demandando de nosotros santidad. ¿Por qué hablo de que la iglesia nació en un avivamiento?
Porque eso es lo que estamos orando o no estamos orando. Un avivamiento. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Necesitamos revelación de nuestro proceder segundo a segundo. Necesitamos revelación de lo que éramos antes y de lo que somos hoy. El llamado de Dios a una vida en santidad se sustenta en la revelación y comprensión que Dios nos ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo en la cruz. Pero eso debe movernos a vivir en santidad. Voy terminando con esta parte y con la prédica. Colosenses 1:23 termina diciendo, 4 láminas y estoy listo. Colosenses 1:23 termina diciendo, con tal de, voy a unirlo con el texto anterior, dice, los ha reconciliado, la anterior. Dice, pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, y eso que no desarrollamos nada de estas 3 palabras, pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables, irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y agrega, ¿con tal de qué? Debía haber pegado esos 2 textos. ¿Con tal de qué? ¿Con qué objeto? Repito. Dice, pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprensibles delante de Él, ¿amén o no? Amén. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. Escúcheme lo que le voy a decir. Con tal de que este evangelio nos mantenga bien cimentados, con tal de que se mantengan firmes en la fe, cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece Él. Evangelio. ¿Me entiende? Si no leo la palabra, café gratuito allá en el Cairo a todos nosotros. ¿Me entiende? ¿Me entiende o no me entiende? Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables. Sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Ninguno de nosotros tiene excusa. ¿Cuál es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación. Pero es el Evangelio del reino. La iglesia nació en un avivamiento. El reino de Dios ya llegó. Está en medio de nosotros. Hay varias posturas teológicas al respecto del reino. Pero nosotros abrazamos la postura que dice que el reino de Dios ya llegó. Por eso hay milagro en esta casa, por eso hay provisión, por eso hay provisiones sobrenaturales, por eso Dios nos ha permitido crecer, porque el reino de Dios ya llegó. Y como me dijo un amigo hace años atrás, Jairito, ¿para qué se preocupa de plata si en el reino de Dios no hay miseria? Diga conmigo, así dígalo, Señor, yo tomo esta palabra para mi vida, declaro sobre mi vida y todo lo que represento, que en el reino de Dios, al cual yo vivo, en Él vivo, en Él existo, no hay miseria. En el reino de Dios no hay miseria. Dígalo fuerte, en el reino de Dios no hay miseria. No hay miseria. ¿Cómo va a haber miseria si Jesús está aquí?
No hay miseria. No hay enfermedad. Es cierto, vivimos en un mundo que es malo en sí mismo. Pero la fe que tenemos vence al mundo. Queremos ver un avivamiento en esta sala. Para llegar a eso tenemos que vivir en santidad. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo. La santidad no es una opción de vida. Es una respuesta noble de un corazón quebrantado que ha encarnado el sacrificio de Cristo para darnos vida en medio de nuestra infidelidad espiritual. La santidad es contemplar la cruz y elegir vivir en ella, no por mérito propio, sino por aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí, y de esta manera darme vida en medio de mi infidelidad espiritual. La santidad es amor revelado que emerge de la cruz, abrazando mi vida con lazos de amor para no dañarme a mí mismo, para que yo no me dañe a mí mismo con mi infidelidad espiritual. Queridos, como decía Julio Iglesias, os juro que los amo, os adoro. Vive Jehová el Señor que realmente les amo, les amamos con mi esposa y oramos por ustedes. Oramos, ¿de qué oramos? Oramos. Pero necesitamos tomar una palabra como esta. Llegué hasta el primer tercio de la enseñanza de hoy. Pueden pasar los músicos. Esta canción que le pedí a Carlito que cante, escúchame bien, por favor, con toda, como decía el Chapulín Colorado, todas las antenitas de vinil, pónganla en esto. Esta canción es una declaración. Si la vas a cantar, al principio la vamos a tocar para que la aprenda, después va a aprenderla, pero que sea una declaración. ¿Pueden proyectar la letra, por favor, de la canción? La canción dice, purifícame. Purifícame. Como el oro. Como el oro y hermosa plata. Purifícame. Como el oro puro. Y enseguida agrega fuego de Dios. Mi único anhelo es ser santo. Ser apartado a ti, Dios. Eso es todo. Si yo me atrevo a predicar esto a ustedes, ¿cuánto más en la demanda de Dios sobre mi vida? Si me atrevo a predicar esto a ustedes, ¿cómo no voy a cuidar a mi esposa con todo mi ser? Que como todos los domingos este sea un punto de inflexión en nuestras vidas. Pueden ponerse de pie, familia.